Muy bien. El doctor Camilo Romero, exgobernador de Nariño, de gira por Cundinamarca. ¿Cómo le ha ido en este inicio de campaña en previas a la consulta popular en la cual usted está participando, doctor Camilo? Bueno, Omar, primero un cordial saludo. Muchísimas gracias de verdad a usted y a este espacio día a día acá en Cundinamarca. Muy contento de estar aquí en Fusagasugá, acompañando a un gran amigo, Jorge Mario, un joven concejal de este municipio. Ha hecho su rendición de cuentas, nos ha invitado y hemos venido a acompañarlo y a compartir con la gente y con la ciudadanía de Cundinamarca. Digo contento porque hace pocos días, relativamente, hicimos nuestro ingreso con la precandidatura presidencial al Pacto Histórico. Y sabemos que es el lugar para el cambio en Colombia. Sabemos que es el lugar para lograr las transformaciones de este país. Y el país tendrá que escoger finalmente qué cambio quiere. ¿Quiere el cambio con Gustavo Petro? ¿Quiere el cambio con Camilo Romero? Pero que el país defina finalmente por esta opción de cambio. Porque lo que menos le puede pasar a este país es que el momento de la ciudadanía, de la gente, del protagonismo de nuestra gente, quede perdido en esfuerzos que se dicen de cambio cuando son más de lo mismo. Yo creo que el momento es para que después de 200 años, al fin Colombia tenga un gobierno ciudadano, un gobierno de la gente en este país. Doctor Camilo, ¿cómo encuentra usted a Cundinamarca? Bueno, con las dificultades propias que corresponde, pero finalmente con dificultades menores a las de otros territorios. Cuando vengo de la provincia y desde la periferia, cuando teníamos nuestra frontera es con el Ecuador, no con Bogotá, pues sin duda alguna es distinto. Pero sabemos también de las complejidades, de las dificultades que tienen este territorio, pero también de la inmensa potencialidad que tiene justamente por estar en el centro del país. Así es que reconocer el valor, el trabajo de muchas regiones, de muchos municipios de Cundinamarca, que sin duda alguna se convierten también en una despensa para el centro del país. Doctor Camilo, usted está detrás de un apoyo de los cundinamarqueses. ¿Cómo espera convencerlos de que lo respalden en esa consulta interna ahora? Le decía que deben buscar el camino del cambio. Y yo creo que ya estos nuevos medios, ¿no? Yo recuerdo entrevistas antes, como esta, eran con 3 cámaras gigantescas de televisión. Ahora son 3 aparatos de estos, 3 celulares, ¿no? Así ha cambiado, usted sabe. Yo soy periodista y cómo ha cambiado esto. Es que hay una nueva ciudadanía. Y entonces yo le hablo a esa nueva ciudadanía, no a la ciudadanía de la lateralidad de la política, de derecha, centro, izquierda, no. Yo le hablo al común de la gente, a quien sabe que es una expresión nueva y que hay unas nuevas causas. Por ejemplo, el tema ambientalista, animalista, son temas nuevos de una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía necesita una representación para lograr un nuevo gobierno. Los gobiernos no pueden seguir siendo lo mismo de hace 50, 70 o 120 años. Los gobiernos tienen que ser nuevos, tienen que obedecer a ese mandato de la nueva ciudadanía. Y yo estoy convencido que el mandato de la nueva ciudadanía es de cambio. Así es que a los amigos y amigas de Cundinamarca y a los amigos y amigas del país, les pido es que se la jueguen por el cambio en Colombia. 200 años ya estuvo bueno y además hay que decirlo con nombre propio. El 7 de agosto se acaba el gobierno de Duque, pero se acabará al fin la era del uribismo en este país. Y eso hay que celebrarlo de manera democrática, votando por opciones de cambio como la que representamos. Doctor Camilo, ya está usted en el escenario nacional. 5 cosas que usted cree se deben hacer de forma inmediata para enderezar el camino de Colombia. Para mí hay que encontrar propósitos comunes, entonces le mencionaría 5 procomunes. 5 propósitos comunes, ¿qué significa? Que el país se ponga en sintonía y todos trabajemos para ello. Primer propósito común, superar las inequidades en este país. No puede ser posible que sigamos en este nivel de desigualdad. Han convertido a Colombia en un país inviable. Es decir, Colombia no es viable como país, como nación. Somos el país más desigual de América del Sur. Revisaba los datos del Banco Mundial de hace 3 días y dice que solo después de Haití, Colombia es el país con más desempleo en la región. Imagínense en lo que nos han tenido estos gobiernos. Después de Haití, solo Colombia en América Latina tiene la tasa más alta de desempleo. Entonces, primero, hay que superar las inequidades. Segundo, hay que revertir el cambio climático. No nos gusta, no nos parece bien un tema de mitigación y adaptación al cambio climático. Preferimos una tarea y un tema de revertir el cambio climático. Es decir, tercero, un componente ambiental fuerte, contundente. Segundo, tercero, lucha contra la corrupción. Este país no aguanta más este desangre. Y para eso no se necesita seguir hablando.
Hay que demostrarlo. Y en la práctica nosotros hicimos el primer y único gobierno abierto en Colombia, con 14 herramientas de lucha contra la corrupción, señalado en el 2018 como uno de los 5 mejores gobiernos del mundo en materia de lucha contra la corrupción. Es decir, hay que luchar contra la corrupción de manera efectiva y con herramientas para la gente y para la ciudadanía. 4, hay que gobernar del lado y de la gente. Es decir, hay que tener un gobierno del lado de la gente, un gobierno con la ciudadanía, es decir, gobernar con la ciudadanía. Y 5, yo diría democratizar lo público. Es decir, es inaudito que en este país siga existiendo esta perversión desde el poder, que el presidente ponga procurador, ponga fiscal, y finalmente se tapen y se encubran entre ellos, y que la justicia sea solo para los de Ruana. Eso es inadmisible. Entonces yo creo que democratizar lo público tiene que ver con lograr una institucionalidad al servicio de la gente, al servicio de las mayorías en este país. Ahí le he mencionado 5 procomunes para cambiar Colombia. Doctor Camilo, el Congreso. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas que existe, si no la más, en nuestro país. ¿Qué hacer con el Parlamento nuestro? Cuando yo fui senador de la República entre el 2010 y el 2014, ¿sabe lo que hice? 2 cosas. La primera, la única oficina pública abierta y visible. Quité los muros, dejé un solo espacio y puse cámaras web, así como estos celulares que tiene usted ahora grabando esta entrevista, para que la gente vea lo que hacíamos o dejábamos de hacer en el recinto del Congreso. Es decir, una nueva política. Y 2, lo que hicimos fue salir a recoger firmas para revocar el Congreso. Porque si el Congreso sigue siendo el mismo desde aquel entonces y desde antes, no tiene sentido. Eso no le sirve al país. Por fortuna hay nuevas expresiones que hay que valorar, de gente nueva, alternativa en la política, pero la inmensa mayoría sigue siendo una vergüenza para este país. Y entonces yo propuse que los colombianos no solo votemos por congresistas, sino que los revoquemos cuando no cumplan. Yo creo que ejercicios como esos son importantes, pero lo más importante es la voluntad de cambio de la ciudadanía. Y hoy hay que decirle que no solo voten por nosotros a la presidencia de la República, sino que voten por un nuevo Congreso de la República, voten por gente nueva, gente alternativa a la Cámara de Representantes y al Senado. Para lograr un gobierno alternativo, para lograr un gobierno distinto, necesitamos un Congreso nuevo y un Congreso distinto. Doctor Camilo, Cundinamarca en particular, pero en general el país, es muy rural, es muy campesino. La producción en gran parte se deriva en el sector agropecuario nuestro. ¿Qué hacer para devolverle ese dinamismo y esa tranquilidad a los habitantes del campo? El modelo neoliberal, algunos economistas lo señalan como el gran responsable de lo que está sucediendo con la quiebra del campo colombiano. Los responsables son quienes han gobernado este país. Han sido unos sinvergüenzas sin pudor para acabar con la producción nacional. ¿Usted se imagina que desde que se firmó ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2012, ahora exportamos la mitad de lo que antes exportábamos? ¿Cómo se les ocurre tener la desfachatez de no acompañar al sector agropecuario, de dejarlo a la deriva y de firmar unos acuerdos internacionales con otros países, gobiernos que apoyan a sus campesinos, para que ahora haya este libre mercado que lo que hace es que terminemos importando lo que nosotros podíamos producir, en detrimento de la producción nacional, en detrimento de la seguridad nacional en cuanto a la soberanía alimentaria de un país? Hoy estamos importando productos que nosotros perfectamente podíamos producir. Y esto ha ocurrido, digo, no porque no entendamos que hay un mundo globalizado, por supuesto, y que tengamos que comerciar con el mundo, claro, pero hay que hacerlo en términos justos. Hay que revisar esos tratados de libre comercio. Estos gobiernos han preferido ponerse del lado del negocio, hacer estos tratados de libre comercio solo para que les sirva a unos pocos que además no son colombianos, sino que van en detrimento de la producción nacional. Hay que tener un gobierno comprometido con la gente, con la ciudadanía, con dolor de patria, que entienda que no podemos seguir quebrando a nuestros gremios, a nuestros empresarios y a nuestros productores en el campo. Doctor Camilo, muchísimos los temas que hay para conversar con usted, pero queremos conocer su opinión sobre unos aspectos muy puntuales. Hablemos, por ejemplo, de la salud. ¿Cómo considera usted que es este modelo? ¿Es necesario cambiarlo? Por supuesto. Hay que acabar con esa sinvergüencería de las EPS. Es decir, ¿en qué lugar del mundo se les ocurre que unos privados
montan unas empresas para que los colombianos les entreguemos en nuestro dinero, ¿sí? Y ellos se encarguen de regularnos la salud. Es decir, nosotros necesitamos cambiar de inmediato este modelo, hay que decirle no a la EPS, hay que oír a las organizaciones de médicos, de toda la comunidad, digamos, dedicada al tema de la salud. 700.000 colombianos y colombianas que viven de cuidar al resto de colombianos y colombianas, que merecen ser escuchados. Allí no podemos seguir precarizando el trabajo. Ya vimos lo que significa la pandemia para que nuestros enfermeros, enfermeras, todo el personal médico, ¿sí?, todo el personal de la salud esté en un detrimento como el que está. Si nosotros necesitamos avanzar hacia una formalización de su trabajo. Entonces, no a la EPS, la formalización del trabajo son parte de la reforma estructural que necesitamos al sistema de salud en Colombia. Que no nos vengan a asustar con el cuento de que vamos a volver a viejos métodos, no. Pero aquí sí hay que tener una claridad. La salud es un derecho y un negocio. Y vamos a quitarle el negocio a la EPS para que el beneficio sea para la gente y para la ciudadanía y no para unos privados que se comieron el recurso público. Habla usted de la inequidad, doctor Camilo. ¿Cómo acabarla? Esto solo es posible con una nueva reforma tributaria para un nuevo país. Es decir, las reformas tributarias de siempre no sirvieron, porque parten de una lógica que no les dio resultado. La lógica era darle más garantías a los que más tienen, ¿sí?, para que rebose la copa, digamos, de beneficios y se logre distribuir de ahí para adelante, que se derrame el vaso de agua en concreto y que le llegue y se mojen la mayoría de los colombianos y colombianas. Pues eso no ocurrió, no pasó. Han fracasado una reforma tributaria tras otra. Hay que hacer una nueva reforma tributaria. Yo coincido con Luis Jorge Garay, yo coincido con Espitia, aquí hay que hacer una reforma tributaria que primero tenga este criterio. Hay que eliminar las exenciones. ¿A usted le parece normal que un gran empresario termine pagando una tasa efectiva menor que un asalariado? Que un hombre de clase media, de clase humilde de este país, que lo que hace es trabajar y termina pagando más impuestos que en tasa efectiva, quiero decir, que una persona con muchos recursos que puede ser un gran contribuyente para este país? Eso no es tolerable en ninguna sociedad. Lo que han hecho son reformas tributarias regresivas, es decir, que protegen y que cuidan a unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría. Por eso es que este pueblo colombiano se levanta en medio de la pandemia a parársele al virus de Duque, que lo que pretendía es una reforma tributaria para seguir jodiendo a la clase media y a las clases menos favorecidas de nuestro país. Entonces, no queremos un detrimento de unos en beneficio de otros. Lo que necesitamos es una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad donde el que tenga más aporte más. Es que es lógico. Digamos, ¿cuál es el sentido de un sistema tributario? El sentido de un sistema tributario es el recaudo para lograr una distribución entre el resto de la sociedad. Eso es lo que debe hacer. Entonces, si un sistema tributario lo que hace es generar una sociedad desigual, pues está fallando el sistema tributario. Entonces, hay que avanzar en una nueva reforma tributaria que parta de esa base, que las exenciones no pueden ser toleradas en un sistema democrático y que todos paguemos de acuerdo a lo que podemos pagar. Doctor Camilo, el país y las encuestas, sobre todo, muestran que el pacto histórico va a estar en la pelea hacia la presidencia de la República. ¿Con quiénes cree usted que podrían estar peleando esa posición? Usted lo ha dicho. Yo creo que hoy hay una claridad. El pacto histórico estará en segunda vuelta. Y esperamos ganar en primera también. Y así lograr el cambio y las transformaciones de este país. Es a lo que invitamos a los colombianos y colombianas. Pero si se da una segunda vuelta, el pacto histórico será protagonista. Y seguiremos insistiendo en ese cambio. Y creería que, independientemente de quién pueda llegar a competir, el pueblo colombiano debe tener una certeza y una tranquilidad. La certeza de cambio y la tranquilidad de que va a ser un cambio con garantías, sin atropellos, sin agresiones para nadie. Doctor Camilo, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, este diálogo con Noticias Día a Día. Su mensaje por ahora de despedida. Omar, muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a este espacio de Día a Día. Muchas gracias a los amigos y amigas aquí en Fusagasugá y en todo Cundinamarca. Y mi mensaje tiene que ser insistente, persistente, sin dobleces.
Es el momento del cambio, es el momento de ponerse de pie como ciudadanía, es el momento de decir basta ya a esta lógica de poder y de gobierno que ha sido solo una en Colombia: favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa ha sido la lógica de poder y de gobierno. Eso es lo que hay que romper definitivamente como una saga permanente en Colombia que tenemos que soportar. No vale la pena más seguir sometidos a los mismos politiqueros de siempre. Hay que ponerse de pie, caminar con dignidad, erguidos, y buscar una nueva ventana de transformación para este país. Y la veo posible y la veo cercana. Esto solo es posible si ustedes en casa se animan, si la familia, si los amigos y los conocidos se definen de una vez por todas, sin temor y sin miedo, sin viejos cuenticos que van a convertir el país en Venezuela. En Venezuela la convirtieron estos con Duque, que el peso iba a estar, el dólar iba a estar por encima de los 4.000 pesos. Lo que lo hicieron fueron los de Duque. Cuando se toman los poderes de la Fiscalía y la Procuraduría, secuestran al poder, la concentran, están haciendo lo de Venezuela una dictadura. ¿Nosotros qué queremos? Una Colombia libre, una Colombia próspera, una Colombia en donde tengan garantías empresarios, gremios, emprendedores de nuestro país, pero que tengan oportunidad también las mayorías de Colombia.